Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias por estar ahí. Un día más, Espiritualato Amando Tierra, compartiendo conocimientos y energía, y un miércoles más disfrutando y recibiendo de esta sabiduría maravillosa que tiene nuestro querido compañero y amigo, querido Michael. Buenas noches, querido Michael. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Omar Tassat. Marta Sad. Marta Antonio, Sad, un date el Tassad. micro. ¿Yo? Aquí. Ahora sí. Ya está, no, ya está. Sí, querías ¿Qué comentar tal, algo. Antonio? Bueno, yo quería comentar una cosa que creo que dejamos siempre un poco de lado, la labor de Juan Latorre Navas, al margen de Espiritualato Amando Tierra. Juan Latorre Navas es un magnífico escritor que ha hecho 2 libros. Uno es Viaje a tu interior en el Nilo, y el otro no me acuerdo, Juan. ¿Cómo es el otro? Sí, Santiago, un camino hacia mi interior. Efectivamente, Santiago. O Y sea, el que quiero otro, decir a orillas del río Nilo, un viaje a tu esencia. Sí, que todos los días, bueno, los días que pueda, en el grupo de Espiritualidad Tomando Tierra, pondré pequeñas reflexiones para que veáis el valor que tiene ese libro. Lo digo por si alguien pues, lo desea tener cuando vea un poco realmente las reflexiones que hay. Y también Juan Latorre también hace una cosa maravillosa, que hace coaching online. Es decir, que si tenéis una situación un tanto... Sí. Fíjate, es que Michael, Antonia, es bomba a ti. A ver, que lleva Antonia. que lleva 2 años y nunca ha hablado de eso. Michael, A ver, ¿tú me Antonia, entiendes? ahí está, Antonia. Muy bien. Muchas gracias, Antonia. Que ahí tienes el libro. Muchas gracias. Bueno, y yo también lo tengo. Ahora después lo traigo. Y que Juan Latorre también hace coaching online. Digo eso para alguien que esté pasando un mal momento o que quiera mejorar su vida en cualquier aspecto, porque Juan Latorre le puede ayudar perfectamente a mejorar su vida. Es decir, que bueno, que ya está. Yo Ahí sé que estamos, a él le da corte que se lo diga, pero bueno, es así, ¿no? ¿Tú estás de Muchas acuerdo, gracias, Michael? Antonio. Hay que decirlo. Michael, ¿tú estás de acuerdo con lo que he dicho? Súper de acuerdo. De hecho, alguna vez lo he mencionado yo también. Yo, oye, de vez en cuando hay que mencionar aquí el valor que tiene. Aunque bueno, ya nos lo demostró a todos en el congreso que hicimos en Madrid, ¿no? Que para quien no lo viera, está en la página web también, espiritualidadtomandotierra.es. Ahí ya nos dio a todos un pedacito de ese gran valor que aporta. Así que a disfrutarlo y aprovecharlo, que lo tenemos aquí. Pero que todos los días tenemos un poco que recordarlo, ¿no? Sí, ahí estamos. Ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Bueno, querido Michael, hoy vamos a hablar de un tema para mí, bueno, es fantástico y maravilloso, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros, cuando hemos escuchado la palabra chamán, nos hubiese gustado ser chamanes, ¿no? Tal vez no lo tenemos muy claro, o hay gente que no lo tiene muy claro, pero el hablar de esa energía chamánica de sanación en todos los aspectos, y sobre todo esa edad dorada de la cual hoy tú nos vas a hablar, pues tal vez conectemos y hablemos un poco, conozcamos un poco más el mundo chamán, ¿no? Y a mí me gustaría que le diéramos un poco de luz y camino esta noche a todo esto. A mí siempre me ha apasionado ese tema y siempre he sido un gran buscador de ese tema del chamanismo, ¿no? De hecho, los maestros más influyentes que he tenido han sido chamanes, precisamente. Entonces, este camino es un camino muy bonito, pero no solamente porque proporciona una espiritualidad muy de a tierra, una espiritualidad muy de encaminarte en el poder personal, en el crecimiento personal y en salirte de lo ordinario hacia lo extraordinario, porque eso lo hace el chamanismo sin lugar a dudas, sino que además de esto, en el tiempo en el que estamos ahora, estas formaciones que inicialmente son para el crecimiento personal, para empoderamiento, para sanación de uno mismo, van a irse encaminando hacia verdaderas profesiones y muy respetadas. Fijaros que hubo un tiempo en el chamanismo que se hizo como un paréntesis. Si miramos los libros, la historia del chamanismo, de las diferentes tradiciones, porque hay muchas tradiciones diferentes, pero todas conservan determinados atributos iguales, ¿no? El chamanismo andino es muy rico en sus códigos, por ejemplo, pero
cada chamanismo que es diferente, que no tiene nada que ver, que viene de otro continente, que viene de otra zona geográfica totalmente diferente, tienen todos una apuesta en común, muy firme, muy sólida, que es el vivir de acuerdo a las leyes de la naturaleza y conocer cuáles son las leyes de la naturaleza. Entonces hubo un tiempo en el que ese conocimiento quedó marcado a determinados indígenas, a determinadas comunidades, a determinadas tribus de diferentes partes del mundo, y parece que tuvo una especie de descenso en el cual quedaba relegado a un grupo de personas, a un linaje de familias, a la sangre, ¿no? Y a una serie de tradiciones culturales de algunas comunidades. Pero de hace unos aproximadamente, bueno, a partir de la convergencia armónica en el año 77, empieza a haber un emerger del chamanismo brutal, en el cual tanto los lakotas abren su conocimiento a determinadas personas para que lo sigan transmitiendo, el chamanismo andino o quechua también se abre. Y eso, pues en un kilo de patata, en no sé qué, no sé cuánto. Ahora, Ya. el chamanismo de las diferentes culturas se va abriendo. Dejé de hablar porque había un ruido por ahí para que no... Sí, se va abriendo todo este había conocimiento, alguien ¿no? que se le había abierto el micro. No, no pasa nada. Pero dejé de hablar porque si no se pierde el hilo y entonces digo, Sí. prefiero esperar. Entonces, este conocimiento estaba como muy cerrado y luego de repente... Date el micro, Michael. Ahora Ahora, vale, ya está. es que toqué la pantalla para mover y desilenciar el No micro. pasa nada, no pasa Bueno, nada. resumiendo, estábamos diciendo que las culturas tradicionales siempre han preservado el conocimiento dentro de sus linajes o dentro de sus comunidades, pero que de un tiempo para acá parecía que el chamanismo hizo un paréntesis y ya se dejaba de hablar menos de él. Hubo unos años en los que tenía que seguir creciendo. Yo eso no lo viví porque fue antes de que yo encarnara en este cuerpo, pero hubo un tiempo en el cual ¿No estuvo oyes ahí a un la gente? paréntesis, No, A Total. ver, pero- Mari, perdona, Mari, por favor, no pongas el micro, gracias. Ya. Igual es sin querer, como yo antes, ¿no? Que lo Sí, sí, silencié sí. sin querer recibir el Seguro, archivo. seguro. No pasa nada. Entonces, la diferencia que tenemos ahora es que ese conocimiento está abierto. Como están abiertos muchas enseñanzas que nunca antes habían estado abiertas. Entonces, esto es algo extraordinario porque nos va a permitir avanzar a todas las personas que estamos interesadas en crecimiento personal, en la sanación, que mucha sanación, nos va a permitir avanzar de una manera como nunca antes. Entonces, el chamanismo es algo muy interesante también para las personas que se dedican a la sanación o a los sanadores, los terapeutas en bioenergía, los naturópatas, porque va a permitir ahondar en herramientas y conseguir resultados increíbles que de otra manera no se pueden conseguir, ¿no? Dos grandes amigos míos, Pedro Lancaster, un abjú, chamán mexicano, muy conocido también por sus cursos y por sus enseñanzas, que siempre lo recibimos aquí en nuestra serie de fortalecimiento vital cada año, desde que lo conozco. También es muy interesante todo lo que aporta y todo lo que trae, ¿no?, del chamanismo tolteca. A él le he pedido colaboración también para estas formaciones que vamos a impartir próximamente. Y, por supuesto, mi gran amigo del alma y hermano, Puro Rinque, que lo conocéis algunos de vosotros por algún programa, que ha estado también en Espiritualidad Tomando Tierra, ¿no? Que él tiene muchos conocimientos de chamanismo de diferentes tradiciones, pero él mismo es un mapuche, ¿no? Entonces, también tiene toda esa sabiduría. Personalmente, el relacionarme con personas que viven esa cultura de esa manera, me ha hecho enriquecerme enormemente y hacer que mi trabajo sea mucho más extraordinario que si no tuviera ese conocimiento, que si no conociera a estas personas. Muchas veces el chamanismo se asocia como a un brujo o a una persona que vive alejada del mundanal ruido de la ciudad y que hace como proezas o rituales, ¿no? Y se asocia mucho a esto. Pero el chamanismo es muchísimo más que esto. El chamanismo realmente es un camino de libertad y de liberación. Es un camino de despertar del alma y es un camino que te permite estar unido a la conciencia del planeta. Entonces, por ejemplo, en el chamanismo trabajamos mucho con los animales de poder y estos animales de poder, por ejemplo, son muy desconocidos para muchas personas. Apelamos a las fuerzas celestiales que están en algún otro nivel, ahí arriba, en el cielo, y ignoramos todas las fuerzas espirituales que están rodeándonos por todas partes, aquí mismo, en este plano, en esta realidad, al otro lado, en lo sutil, ¿no?
Entonces, estos animales de poder y estas fuerzas de la naturaleza, las hadas, los gnomos y todas estas leyendas, mitología, se convierte en una realidad para el chamán y son fuerzas vivas con las que convive, a las que saluda, a las que sabe invocar y a las que sabe agradecer su presencia y su labor. Los elementales. Entonces yo, uniéndolo con los conocimientos y con las canalizaciones, enseguida he buscado un maestro, ¿no?, que sea el que nos guíe en este camino de los oficios de mujer medicina, hombre medicina o chamanismo, y que nos guíe en esto, además de las personas físicas como Puro, como Pedro Lancaster, Unamhu, entre otros, ¿no? Y adivinad cuál fue el maestro que se presentó con toda su gloria, con todo su fulgor y toda su gracia. Es el maestro Kutumi. Muchos conocen a Kutumi por la línea metafísica, sobre todo, que difundió mucho sus enseñanzas, ¿no? Y Kutumi, yo preguntaba por qué Kutumi es el maestro que se presenta ante las fuerzas de los animales de poder, ante las fuerzas del chamanismo, como guía de los alumnos que participen en las formaciones de chamanismo para aprender a ver el aura, para aprender a hacer lecturas energéticas y a trabajar con las fuerzas naturales de la madre tierra. Ser un sanador de la tierra y finalmente ser un guardián de la tierra, ¿no? ¿Por qué Kutumi? Y observando, sintiendo, percibiendo, me encuentro con que el maestro Kutumi de alguna manera es como si fuera el yo superior de las fuerzas de los elementos, de las fuerzas elementales. Entonces me resultó muy significativo. Entonces las personas que quieran conocer a su animal de poder, su animal de fuerza, puede haber varios, pero hay uno que se hace más presente, más notorio frente a las demás fuerzas, pues puede apelar a este maestro para que le guíe ineludiblemente, indudablemente, con total certeza, a saber cuál es su animal de poder, el principal, ¿no? El principal animal o espíritu animal que le guía, que le protege y que le asiste en el camino de la sanación y en el camino del avance hacia su desarrollo personal. Entonces, y transpersonal, claro. Entonces es muy interesante este dato porque uno cuando empieza a abrirse a esto empieza a diferenciar claramente dos cosas y aquí empieza la enseñanza libre y la enseñanza gratuita que damos todos los miércoles. Nosotros tenemos que diferenciar que para un chamán existen dos realidades bien marcadas y bien diferenciadas, que de hecho son casi opuestas en muchos casos hasta que uno se convierte en ese chamán. Por un lado está todo lo material, todo lo tangible, todo lo perceptible, todo lo que yo puedo ver, lo que yo puedo tocar, lo que yo puedo sentir, lo que yo puedo percibir con mis sentidos ordinarios y mi estado ordinario de conciencia. Y eso llamamos todo lo que es tonal. Se hace referencia al tonal a todo lo que sea perceptible, tocable por los sentidos ordinarios, sin necesidad de ninguna práctica y sin necesidad de ninguna capacidad de ningún tipo. ¿Qué ocurre? Que luego tenemos algo que se hace llamar lo sutil, ¿no?, que también se llama nahual, aunque nahual significa mucho más, porque significaría también un ser humano totalmente realizado, con su cuerpo de luz totalmente expandido, totalmente encendido, y sería similar a una encarnación divina. Pero en la línea del chamanismo se le llama nahual. Es exactamente lo mismo, con otros nombres, con otras tradiciones, con otras culturas, y con otras etimologías, pero al final todo está unido entre sí mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, pensamos, esto lo aprendí del chamanismo, pensamos que para ver el aura, por ejemplo, que es el primer módulo que hay del chamanismo, ver el aura, lectura de aura, y luego animales de poder, pensamos que para ver el aura hace falta tener clarividencia, y eso es totalmente incorrecto y totalmente erróneo. Pensamos que para poder ver el aura necesitamos desarrollar algo especial de alguna glándula endocrina o estar en un estado alterado de conciencia, algo totalmente erróneo también. Yo os voy a decir algo aquí, y esto la verdad que pocos maestros me lo han transmitido a mí. Yo lo pienso transmitir a todas las personas que tengan oportunidad, porque es el tiempo ahora de compartir y de abrir todo el conocimiento en todas partes. El aura todo el mundo la está viendo, lo que ocurre es que la está viendo a nivel subconsciente. ¿Cómo hemos perdido la capacidad de ver el aura, de ver las energías sutiles? El aura de una persona, el aura de una planta, el aura de una casa, el aura de un objeto. Yo tengo aquí un objeto, por ejemplo, este objeto visto físicamente es algo muy sencillo, parece insignificante, pero visto con la segunda atención que se llama, visto desde lo sutil, viendo su energía, es impresionante los rayos de luz que salen de ese pequeño jarroncito, porque está ritualizado y está pasado por
por diferentes intenciones y diferentes fuerzas que han quedado ancladas ahí, ¿no? a esa matriz material. Entonces, nosotros estamos viendo constantemente el aura, pero subconscientemente. Todavía no lo hemos elevado al plano consciente o hemos dejado de tenerlo en el plano consciente. ¿Por qué? ¿Por qué se nos ocurre que en algún momento hemos dejado de ver lo sutil, de verlo en el aura, de ver lo energético, de ver lo que hay detrás de lo que se manifiesta, lo que es anterior a la manifestación material? ¿Qué ha podido ocurrir? ¿Qué se os ocurre, mis queridos compañeros de espiritualidad tomando tierra? ¿Por qué habríamos perdido esta capacidad? ¿Algún punto de vista? ¿Alguna valoración? ¿Alguna opinión al respecto? También para Antonio y para Juan, no solo para los oyentes. Puede ser por no haberla ejercitado que se haya perdido. Puede ser también que hayamos perdido esta esencia cuando estamos viviendo. Es decir, ya no estamos pendientes de ello. Falta la atención. Muy interesante la aportación de Antonio. También la del Lenovo Tablet, que no puso el nombre, pero una persona detrás de esa tablet, también que ha puesto por falta de atención. Tiene que ver con eso también. Juan, ¿tú qué nos aportas? Dice Rosana, Michael, porque nos hemos olvidado de lo que se nos dio todo. Y dice Novara, alguna distorsión al ejercitar no adecuadamente. Muy interesante. Bueno, yo creo que hay una desconexión con nuestro ser, ¿no? Y esa desconexión hace que no pongamos en práctica lo que verdaderamente somos. Muy interesante, todo interconectado entre sí. Todo interconectado, todas las respuestas, ¿no? Tanto las que estoy leyendo en el chat como las que están mencionando los compañeros, Sí, todas sí. las respuestas están interconectadas entre sí y están unidas, si os fijáis, ¿no? Todo lleva hacia algo. O sea, que intuitivamente sabemos intuitivamente. ¿Sí, Antonio? Límites de nuestra educación, dice Rosana. María Solairi de Argentina dice, olvidamos nuestra parte divina. La verdad es que son coincidentes todos. Fijaros que va todo hacia lo mismo, aunque sean diferentes palabras o diferentes expresiones, va todo hacia el mismo lugar. Fijaros que vosotros creéis que es necesario e imprescindible para la supervivencia ver el aura o ver la energía sutil. ¿Es algo imprescindible para vivir y para sobrevivir? ¿Yes o no? No, no. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que si vivimos una vida que es más una supervivencia, un intentar arrasar con todo, sobrevivir, y estamos viviendo desde ese lugar, entonces eso no es imprescindible. No vamos a nuestro cerebro y nuestra conciencia, no va a invertir energía en algo que no es necesario e imprescindible para la vida. Si nosotros vivimos desde un estado de emergencia y desde la necesidad que nos hacen creer que tenemos de tantas y tantas cosas que no necesitamos en la mitad, pero nos lo creemos que las necesitamos, queremos un estatus de vida, queremos el último modelo de tal teléfono, queremos tecnología de punta, queremos ir bonitos, vestir bonito, ¿no? Queremos esto, queremos lo otro, o necesitamos verdaderamente, por la situación que tengamos, salir adelante, trabajar un montón de horas y estar preocupados por cuándo volvemos a cobrar. En ese estado empiezan a bajar todas las capacidades que no son necesarias para la supervivencia. Y además le añadimos la educación, como bien habíais comentado, la educación que hemos recibido y la importancia que le hemos dado al plano material y la importancia que le hemos dado al tener. Hemos dado más importancia al tener, al poseer, que al ser. Y ese es el precio que hemos estado pagando, es el precio que hemos estado pagando por haber elegido tener en vez de ser. Y se puede ser sin renunciar a tener, que esa es la característica más grande del chamanismo. El chamanismo y la abundancia van de la mano. No conozco a ninguna persona que sea un chamán profesional, que esté ayudando a las personas, o que esté partiendo enseñanza de calidad, que le falte de nada. Al contrario. Porque supuestamente sabes alinearte con las fuerzas espirituales y las fuerzas terrestres. Lo cual significa que te lleva a un estatus energético de alto nivel, el uso del chamanismo. Y además te lleva a una espiritualidad que está muy ligada al sentimiento de felicidad y de conexión, porque vives unido a las fuerzas de la Tierra y vives en conexión con la Madre Tierra. Con lo cual no necesitas ver una nave extraterrestre para sentir que formas parte del todo, sino que ya lo experimentas con un árbol, con una planta o con un animal de poder o con la existencia misma del mero hecho de respirar.
Entonces, el chamanismo es una de las vías de mayor enriquecimiento que hay a nivel interno, de sentirte internamente bien y feliz. Ahora, ¿qué ocurre? Que hay muchos conocimientos que pertenecen a la vieja energía y estamos en una nueva edad dorada. Entonces, muchas de las técnicas que se han ido utilizando quizá haya que actualizarlas un poco a la energía que hay ahora, honrando siempre toda la sabiduría que hay y que ha habido en todos los linajes que hemos tenido la fortuna de recibir su conocimiento, su bendición y su sabiduría, ¿no? Ahí estoy sintiendo ya todo un círculo, ¿no? de hombres medicina y mujeres medicina que están en lo sutil, en el otro lado del velo, apoyando y ayudando. Bien, entonces quiero decir, no es que hayamos dejado de ver, hemos dejado de ver el aura, porque hemos dejado de ver y lo hemos vendido o comprado por simplemente mirar. Y es un poco complejo, pero las enseñanzas del chamanismo tienen que darse así para que sean entendibles, por un lado, sin tener todavía las experiencias, para que sean entendibles, y segundo, para que se entienda cuál es el modelo de enseñanza que vamos a llevar a cabo. Vamos a dejar de simplemente mirar para empezar a ver. Entonces, esa es la gran diferencia. Tú puedes estar mirando algo y estás simplemente mirando, estás utilizando una parte de tus sentidos y una atención. La atención hacia lo tonal, la atención hacia lo material, la atención hacia el mundo de la materia, al mundo molecular. Sin embargo, a través de las prácticas, por ejemplo, de visión aural, primer módulo de hombre medicina y mujer medicina, del chamanismo, vamos a aprender a entrar en la segunda atención, y esa segunda atención nos va a permitir percibir, y sí, con los ojos físicos, nada de clarividencia, eso es otra cosa, con los ojos físicos percibir los diferentes niveles del aura. Y no es solo el aura, esto así blanquecino que se ve a veces alrededor de una persona, sino aprender a enfocar la atención y aprender que esa disociación que está habiendo, cuando se activa mi parte tonal, que me enfoco en la parte material, se desactiva automáticamente y baja la energía de la parte naugal, de la parte sutil. Si yo activo mucho la parte sutil, empieza a decrecer la parte tonal. Es un yin y un yang, ¿os suena esto? La medicina china, el chamanismo de la Edad Dorada integra los conocimientos de todos los lugares del mundo y los aúna sin rechazar ninguno. Simplemente toma la sabiduría de todas partes, reconociendo una parte de la verdad en cada tradición, honrando todos los linajes de todos los hombres medicina y mujeres medicina, y yendo más allá, incorporando las enseñanzas que tanto el maestro Kutumi como los animales de poder y las fuerzas mágicas que existen en la naturaleza nos van a ir instruyendo, ¿no? Para hacer un chamanismo de la Edad Dorada, sin que esto suponga la renuncia a todas las tradiciones, a todos los grandes hombres medicina y mujeres medicina que hay, sino al contrario, integrando las nuevas frecuencias, las nuevas energías y, por supuesto, reforzando ese árbol de esas raíces, de esa tradición ancestral, que gracias a esa tradición el planeta sigue vivo, gracias a la tradición de los indígenas y gracias a la labor de los chamanes, que han sabido guardar el planeta en su corazón, en su llama divina, han sabido mantenerlo, han sabido amarlo, han sabido respetarlo y han sabido darle apoyo cuando más lo necesitaba, el planeta, la madre tierra. Esto ha sido gracias a todo el trabajo de todos los chamanes, hombres medicina, mujeres medicina, de todos los tiempos. Los guardianes del planeta siempre van a ser chamanes indígenas y tribus que saben estar en conexión con la madre tierra, respetarla y que conocen sus fuerzas y su poder perfectamente y hacerse uno con ellas. Entonces hemos aprendido hoy que por un lado está lo tonal, lo material, lo molecular, y por otro lado está el naugal o lo sutil. Entonces hemos aprendido también que es un yin y un yang. Si yo me esfuerzo mucho mirando el rostro de una persona para ver el aura, no la voy a ver nunca. ¿Por qué? Porque estoy enfocándome en lo tonal, en lo material, y por tanto mis sentidos están enfocando allí. Mi parte sutil, mi segunda atención que tengo que ir educando y cultivando con técnicas muy concretas y protocolos muy eficaces, tengo que ir desarrollando la segunda atención, que es la atención a lo sutil, la atención a lo naugal, y al ir desarrollando esa atención voy a ir pudiendo sostenerla, que ese es el siguiente paso. Primero es despertar la segunda atención y luego sostenerla en el tiempo, ¿no? Entonces, si yo miro el rostro de una persona, como muchas personas hacen para ver el aura, no voy a ver el aura, a no ser que tenga un entrenamiento de un nivel ya muy alto. Porque voy a estar enfocándome en la realidad material, y no hay nada más material y más que el rostro de una persona que representa su yo personal. Dicho de otra manera, si está muy activo el ego,
y está operando el ego en sus niveles mentales de una manera muy excesiva y en sus niveles emocionales muy candente, no voy a poder en ese momento desplegar la segunda atención, porque la energía está enfocada en lo material y en lo tonal y en el ego, con lo cual el nahual no puede desplegarse o no puede desplegarse la segunda atención necesaria para poder ver, que no es lo mismo que mirar. Y eso es lo más interesante de todo, ¿no? Que es un yin-yang, una cosa que cuando uno decrece el otro, ¿no? De hecho, por las noches te vas a dormir, baja tu nivel de lo tonal y se despierta tu nahual, se despierta tu parte sutil, ¿no? Muchas personas no se acuerdan, otras sí, tienen sueños muy relevantes, o tienen ensoñaciones, o tienen un trabajo consciente con sus sueños, que es otra parte del chamanismo, trabajar muy consciente y muy lúcido en el momento de irte a dormir, porque justo en ese punto es donde entra en activación tu parte sutil, tu yo interno, por así decirlo, tu otro yo, que en el chamanismo se ven muy diferenciados hasta que por fin se va unificando todo en un despliegue y una unificación de todos los cuerpos, del chakra unificado y del desarrollo del cuerpo de luz. Entonces, esto implica que tengo que tener suficiente energía también. Si yo no tengo suficiente energía, entonces no voy a poder desplegar esa atención, porque mi energía va a estar toda en el proceso digestivo, en la respiración, en las preocupaciones emocionales que tengo, en los pensamientos rumiantes que hay. Tengo que aprender a entrar en un estado en el cual precisamente estoy libre o ha bajado el volumen de todo lo que implique mi yo personal y mi ego, ¿vale? Porque si no, no se puede desplegar esa segunda atención que descansa en lo sutil. Así que todos, absolutamente todos los que están escuchando el programa están viendo el aura, pero a nivel subconsciente. Para volverlo consciente, pues requiere de hacer ese ajuste, ese entrenamiento, que al principio son minutos, luego son más minutos, luego ya es hasta que en algún momento la capacidad de poder enfocarte en lo nahual y en lo sutil y en lo tonal, nahual, tonal o sutil, material, se va desplegando más fácilmente, sin tanto esfuerzo, sin técnica alguna, pero incluso en ese nivel también hay que tener cuidado, porque algo que hemos estado observando todas las personas que hemos practicado esto es que si yo estoy en el plano del razonamiento y estoy opinando, estoy opinando continuamente sobre lo que estoy viendo el aura de una persona, estoy viendo algún nivel, cualquier nivel que sea, y estoy percibiendo unas energías, unos colores, unas formas, una serie de informaciones que también puedo aprender a leer, y de repente empiezo a razonarlas y empiezo a ponerles nombre y a valorarlas. Ahí lo que pasa es que el nivel de ver se detiene allí mismo. No va a las capas más sutiles, que son muy interesantes de percibir, no va a avanzar esa capacidad porque se va a detener en ese nivel. Entonces es muy interesante porque es aprender a estar en el razonamiento, en el intelecto, en el yo personal, en el yo egoico, y salir, estar en esa neutralidad o estar más allá de ese yo personal, en la calma, ensimismado sería la palabra, estar como cuando se queda uno así pensativo y está así mirando pero no está mirando, está como en el limbo, me dice, no, que estás en el limbo, en ese estado que estás así, pues es muy parecido a ese estado. Y siempre es visión más bien periférica, no tanto visión frontal. Entonces, cuando practiquéis ver el aura, enfocaros unos 30 centímetros aproximadamente encima de la cabeza, no veréis directamente el rostro de la persona y tener un fondo blanco detrás o algún color que sea algo neutro y poneros en suficiente espacio, no os pongáis muy cerca tampoco, porque entonces estáis muy perceptivos del tonal y no se despliega la segunda atención. Entonces, este nivel de visión, este nivel del ver, que no es lo mismo mirar que ver, repito, es muy diferente, se puede desarrollar para todas las personas y no hace falta ser clarividente. Es que quería aclarar esto porque sé que hay mucha confusión con esto. Sí. ¿Qué tal vamos? Muy bien, nos preguntan si puedes hablar un poco del animal de poder. Sí. Podemos hablar de niveles de poder, un programa entero de eso, ¿no? De hecho, si os parece bien, el siguiente programa lo dedicamos a hablar de los animales de poder y si es posible, pues o buscamos o algún lunes que podamos también con Puro, que también trabaja mucho con ello. Os preparamos un programa específico de animales de poder para seguir con esta orden de chamanismo, para no salirnos mucho del preliminar que quiero introducir aquí, ¿no? Sí. Sí, os digo. Cristina Bonilla nos
decía, aparte de ver, si se puede también oler podemos percibir el olor. Vale. Mira, es muy interesante que la segunda atención cuando se desarrolla empiece por el ver. Pero ahora os explico por qué. Una vez que despliegas el ver, esa segunda atención también se dirige a otros sentidos. Y se puede dirigir también cinestésicamente. Por ejemplo, una de las prácticas que solemos hacer es meter en unos cubos o en unas pirámides o en unas cajas objetos dentro y a través de la segunda atención, sin llegar a tocar físicamente, pero sintiendo por fuera la caja, poder sentir y describir lo que hay dentro. Y eso es, por ejemplo, a través del tacto, realmente, ¿no? A través de la segunda atención, sería el sentido ordinario y físico es el tacto, y la segunda atención sería esa parte cinestésica en la cual voy, despliego esa mano energética y con ella siento y recibo información. Eso también sucede con el olfato y sucede con todos los sentidos físicos. Todos los sentidos físicos tienen su correspondencia. Todos, absolutamente. Entonces, efectivamente, también se puede percibir a través del oler. De hecho, muchas veces puede pasar, ¿no? De estar en una sesión y de repente percibir un olor y dices, huele como si hubiera encendido un incienso. Y no tengo ningún incienso, ¿no? O al revés, lugares en los que, hay un olor aquí muy extraño, ¿de dónde proviene? Si no hay nada que emita olores, ¿no? Eso también pasa. Entonces, es una forma. Pero fíjate que en el camino de mujer medicina y de hombre medicina, el chamanismo, la edad dorada, tal y como yo lo siento, como yo lo comparto, es muy importante primero desarrollar el ver, porque cuando desarrollas el ver se desarrollan y se despliegan otras capacidades de tu nahual o de tu parte de luz, tu parte luminosa, tu parte divina, si quieres llamarla, ¿no? Entonces, ese despliegue de primero que sea el ver tiene un sentido porque a través del ver luego se puede desplegar también el recibir la información y hacer la lectura de aura, que es hacer lectura de aura en el caso de personas, pero también se puede hacer lectura de la energía que hay en el lugar, ¿no? Entonces, en el momento en el que sucede eso, se despliega. Y cuando hablo de estas capacidades, no solamente hablo de la percepción extrasensorial, conocida, ¿no? Como el ser psíquico o el ser medium o lo que queráis. No estoy hablando de esto. Estoy hablando que la capacidad del ver es una capacidad que está ligada al cuerpo biológico y no está ligada exclusivamente al tercer ojo para la capacidad clarividente. Estoy hablando de los ojos físicos. Y estoy hablando de que estamos viendo todo ya a nivel subconsciente, ¿eh? Y que es hacerlo consciente, porque hemos aprendido que esa información no es relevante a lo largo de muchas encarnaciones y de muchos ancestros nuestros, que esa información no es relevante porque nos hemos dedicado a la supervivencia y hemos estado corriendo de un lado para otro, sobreviviendo, haciendo dinero o sacándonos el pan de cada día de una manera que el miedo ha conseguido frenar esas capacidades, porque esa es la respuesta con esta, ¿no? El miedo ha conseguido disminuir todas esas capacidades de tal manera que nos acabamos creyendo que la realidad es solamente lo que estamos mirando, pero ignoramos que no estamos viendo. Estamos mirando, pero no estamos viendo. Ver es una constatación. No tienes que ver con los ojos cerrados, lo tienes que ver con los ojos abiertos. Tú tienes que ver con tus ojos abiertos esa energía desplegándose, tienes que ver esos sistemas de energías que hay perfectamente mucha diferencia entre un cuerpo que es como canales, como hilos, otro cuerpo que es como una nube que se va cambiando de color según el estado de la persona, e ir percibiendo los diferentes niveles y las diferentes sutilezas que hay en el campo energético humano. Entonces, en ese momento, esa constatación provoca un cambio en tu cerebro que es irreversible y que hace que tu realidad y que tu constatación sea una evidencia. Entonces, cuando hay una evidencia, y tiene que ser a través del ver, el mejor canal para desarrollar, el ver la energía, el ver los sistemas aurales, cuando hay esa evidencia es cuando hay un cambio importante en la persona, en su creencia, en lo que puede y lo que no puede, y hay una apertura muy grande. Entonces, por eso es importante ver con los ojos físicos, y hago referencia a este dato de que no es ver con los ojos cerrados ni nada de eso, sino que es ver algo totalmente real y tangible, totalmente evidenciado de que está ahí y de que puedes volver a constatarlo y volver a practicarlo para volver a verlo. Entonces, este es un antes y este es un después, porque eso ya provoca un cambio importante, posiblemente a nivel neurológico también haga algún cambio. Entonces, este cambio que hay en la percepción
hace y posibilita que se desplieguen muchas otras capacidades, entre ellas que se despierte y que se active, que se desarrolle y que se fortalezca el cuerpo del ensueño o el doble que también se llama. Y este doble, que a veces se liga a los viajes astrales, pero es mucho más complejo que eso, también tiene la capacidad de traer información. Entonces, nosotros estamos hablando de hacer uso de todo lo que somos. Cuando hablamos de chamanismo, de hombre medicina, de mujer medicina, tal y como yo, o nosotros, mis compañeros y yo, lo vamos a transmitir, es de hacer uso de toda nuestra, nuestro ser. No solamente nuestra parte material, orgánica, humana, que es maravillosa, sino de esa parte que en el chamanismo se llama naogal, pero que se refiere a la parte divina y a la parte sutil. Y aprender a desplegar ese yin-yang, esas dos fuerzas. Y cuando uno opera muy alto, la otra se queda ahí en estado latente, operando en otro nivel, no en el nivel consciente. Y sin embargo, cuando mi cuerpo duerme y yo descanso, la otra parte se activa en su potencial y comienza a operar. Entonces es algo parecido, casi una disociación que hay ahí, ¿no? Entre una parte y la otra, ¿no? Es como el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, masculino, femenino, ¿no? Todo tiene que ver con eso, con las polaridades, ¿no? Con la dualidad que ha generado esa separación aparente, solo aparente, que para un chamán no existe ninguna separación finalmente, por eso, porque ha logrado unificar todos sus cuerpos, ha logrado trascender, ¿no? Aunque el chamán y chamanismo implican muchas cosas, pero tal y como nosotros lo queremos enfocar sería vivir desde el alma, ¿no? Vivir desde esa parte y tenerla integrada en nuestra vida cotidiana. ¿Qué tal vamos? Bien, creo que Antonio tenía alguna pregunta. Sí, nos preguntan, Michael, si del próximo taller que vas a hacer sobre los trabajadores de la luz y los nuevos oficios de los mismos, si se va a tocar el tema del chamanismo. Sí, va a ser el primero. El Va a ser primero, el primero y estamos trabajando en la página web para poder subir toda la información y que sea más fácil para vosotros. Así que, si Dios quiere, la próxima semana ya estará todo subido, o se anunciará antes, cuando ya esté publicado se anunciará, pero estamos subiéndolo todo. ¿Por qué va a ser el chamanismo el primero? ¿No? Hombre medicina, mujer medicina. Bueno, yo no quiero llamarle chamanismo por respetar también las tradiciones. Hombre medicina, mujer medicina, chamanismo, sí. Me dicen que sí, que lo diga. Claro. Entonces, va a ser la primera, ¿por qué? Porque los sanadores también necesitan tener conocimientos de parte de las asignaturas que hay en estos módulos. Por ejemplo, el arte de ver, ¿no? El ver el aura y estudiar la anatomía sutil. Eso es algo fundamental también para el sanador, pero es propio del chamanismo. Entonces se mete ahí como la parte primera, el primer módulo, la parte de la iniciación a todos los nuevos oficios, va a ser asignaturas que son propias del chamanismo, que tienen sus créditos para el chamanismo, para hombre medicina y mujer medicina, y que al mismo tiempo comparten créditos con el sanador del nuevo tiempo, sanador de la tierra, como queréis llamarlo. Entonces, esto es algo que es bastante importante, porque una persona que está desarrollando habilidades de sanación, como Reiki, por ejemplo, o un acupuntor, o cualquier persona que esté trabajando con esto, si aplica las técnicas del ver, que no creas que es fácil encontrar, porque hay técnicas del ver que te dan la risa, ¿cómo te lo explican? Es todo metafísico y todo místico, y no es así, es algo puramente que con un entrenamiento, con un protocolo, tú aprendes a ver. Eso lo quiero recalcar muy claramente, porque lo vamos a compartir juntos, lo vamos a investigar juntos, ¿no? Yo también avanzaré en mi investigación gracias a dar ese curso, ¿no? Al estar compartiendo experiencias con las personas, al estar haciendo los dibujos, que tenemos que dibujar lo que vemos, porque de esta manera podemos constatarlo, pues podemos desarrollar las habilidades necesarias que van a hacer un clic y un cambio importante en nuestras vidas, por un lado, y también en nuestras profesiones. Entonces sí, querido Antonio, la persona que ha preguntado va a ser precisamente lo primero que ya va a queremos, salir. ¿no? Bueno, hay una pregunta que va un poco, que guarda cierta relación con lo que estás diciendo. Nos dice Salomé que cuando ella mira fotos de los maestros ascendidos, ve siempre una luz que rodea la imagen, luz que también ve las plantas y algunos objetos. Dice que no tiene mucho que concentrarse para ver. Eso es así, pero también hay una realidad que también puede pasar, que es que hay una manera de ver que provoca un ligero desenfoque y que aparentemente se ve como algo blanco, algo luminiscente. Entonces nosotros ahí en las prácticas que vamos a hacer
vamos a hacer mucha diferenciación entre lo que puede ser un efecto de la vista o un efecto de desenfoque de la mirada a lo que es el ver. Pero sí, es así como se percibe, quizás estés percibiendo eso. Respecto a las imágenes, no. Las imágenes, salvo que sean imágenes que estén cargadas de energía, que sean pinturas originales, las imágenes no se puede desplegar y ver todos los niveles del aura de una persona. Aunque sea un retrato original, uno puede percibir informaciones o puede percibir datos o puede percibir ciertas cosas, pero no puedes pararte a mirar todas las capas o todos los niveles que puedas percibir en una foto. O sea que Se puede debería de ver ser algo de presencial, energía. ¿no? Algo de energía vendrá. Sí, Mikey, entonces debería de ser presencial. Bueno, esto es un sí y es un no. Al principio siempre es un sí. Todas las prácticas que se tienen que hacer al principio tienen que ser presenciales, porque ver a distancia es otra habilidad que no tiene que ver con el ver. Tiene que ver con la visión remota y es otra cosa que se desarrolla también, pero no tiene que ver con el ver. Es otra habilidad diferente. Diferente no, otra habilidad más avanzada, digamos. La respuesta es sí y no por eso. Al principio siempre hay que ser presencial, con una persona, un ser vivo que esté cerca, una planta, también se puede practicar con plantas, y luego ya se puede desarrollar la visión remota. Yo lo de la visión remota lo aprendí con Merlin Rosner, la medium que aquí en España la conocemos mucho, la queremos mucho. Aprendí con ella la técnica que ella enseña de visión remota y es bastante buena esa técnica. Pero ya no tiene que ver con el ver el aura, porque visión remota ya implica el uso de la clarividencia o del tercer ojo, y ver el aura no implica el uso de la clarividencia. Es un entrenamiento. Volver a ver, ¿no? Hacerlo consciente, lo que ya está ahí. Nuestro cerebro filtra la información que es válida y la que no es válida. Ahora aquí, si prestáramos atención a todo lo que sucede, sería mucho más bombardeo, ¿no? Entonces, es esa segunda atención. Lo bonito es eso, que se puede aplicar y se puede practicar. Qué bueno. Nos dice... Sí, Antonio. Sí, No, sí, Antonio. Vale. Nos dice Mari que en sus sueños, cuando sale, dice que siempre hay un perro distinto a su lado. Anda. Y que habitualmente suele tener siempre 3 lobos también. Qué interesante. ¿Mari, que es Mari? ¿Mari Melero es o no? No, es Mari BF. Creo que es una chica de Argentina. A ver, Vale. Mari, pues me ha encantado que hayas mencionado esto. Es muy interesante. De hecho, yo hace unos años nunca veía animales en las personas. Y de hace unos años para acá empecé a ver animales. Y es muy interesante porque cuando veo un animal en una persona siempre hace referencia a algo que la persona enseguida reconoce. Mira que no habrá animales, ¿no? Para decir o para ver, ¿no? Que en este planeta otra cosa no, pero especies, tanto en fauna como en botánica, tenemos infinidad de diversidad de vida en este planeta. Y siempre es justo, no me digas que justamente, ¿no? Entonces es muy bonito. Sí, de hecho es algo muy interesante. Fijaros que aquí la creencia juega un papel muy importante, porque si yo me enfoco en los ángeles, ángeles, ángeles y todo hacia los ángeles, pues es más poco probable que yo tenga una experiencia con un animal de poder, con un animal de fuerza, ¿no? Con un espíritu de animal de fuerza. Y al revés, si yo me enfoco únicamente en esa parte, ¿no? De los animales de fuerza, los animales de poder, pues quizás nunca tengo la experiencia o la sensación de que un ángel está tocando ahí mi chakra corona o que cualquier experiencia de esas, ¿no? Porque lo lógico sería que en lugar de eso, pues que ir caminando por el bosque sintiera que me acompaña la fuerza de cualquier animal, ¿no? Entonces, parte de la creencia ahí es importante y precisamente lo que hace el hombre medicina o la mujer medicina en el chamanismo es ir más allá de todas sus creencias para buscar la evidencia y la constatación. Y atención al dato porque esto es algo muy trascendente, ¿eh? Muchas veces nos manejamos con niveles de creencias que nos posibilitan tener ciertas experiencias, ¿no? Pero en este entrenamiento, en los niveles más avanzados, siempre es ir más allá de tus creencias para buscar la evidencia, para constatarla y después a partir de ahí ya que la creencia se modifique. Es decir, no es creer primero, ¿eh? Aquí es practicar primero para evidenciar después y después la creencia cambia sola. Porque yo ya lo he evidenciado, lo he experimentado. Entonces el cambio de creencia se hace automáticamente en ese momento, en el cual yo estoy viendo y percibiendo ese nivel energético, ese aura de la persona, por ejemplo. Ahí hay un clic ahí y eso provoca un efecto impresionante en el despliegue también de la sensibilidad y la capacidad.
Muy interesante. Nos dice también otra persona más, nos dice Mariana, dice, a veces de reojo veo figuras en el bosque, pero cuando lo miro de frente se desaparece la imagen. Eso es visión periférica. De hecho, esa visión periférica es la que más te puede guiar. Entonces confía en tus percepciones, porque seguramente si estés viendo fuerzas sutiles, voy a decir espirituales, pero en el chamanismo decir espiritual es tontería, porque todo es espiritual, no hay nada que no lo sea. Y no hay diferencias, ¿no?, entre realmente un mundo y el otro. Más bien es la puerta al otro mundo está en esa segunda atención que aprendemos a desarrollar. Y no solo la puerta al otro mundo, sino llevar este mundo al siguiente nivel, que es lo más importante. Así que confíe en lo que ve con su visión periférica, porque así es como se empieza a desarrollar el ver. Mira, otra persona más que ve también la visión periférica. Noara también nos dice lo mismo, que también ve de reojo. O sea, que es maravilloso. Bueno. Nos preguntan también si todo esto empieza por el chakra unificado. Vale. Mira, el chakra unificado es el medio de ayuda más importante para la edad dorada, bueno, para el tiempo en el que estamos ahora. Entonces, yo personalmente, en todas las técnicas que voy a enseñar, antes voy a enseñar la del chakra unificado, para unificar todos los centros de energía. Y a partir de ahí se trabaja todo. Así que eso sería la base de la pirámide. Aprender a unificar los chakras. Los que ya hiciste algún taller conmigo, es posible que ya hayamos mencionado ese trabajo. Y efectivamente, el chakra unificado es la base de la pirámide, porque mi experiencia es que cuando se hace antes ese trabajo bioenergético, el resultado después es siempre mucho mejor. Las justificaciones o los motivos serían bastante largos, porque cada vez encuentro uno nuevo y cada vez comprendo más la importancia de volver a unificarnos. Cada vez comprendo más la importancia de poder sostener grandes cantidades de energía. Fíjate que en el chamanismo se habla mucho del poder y el poder no se ve como algo malo, al contrario, se ve como algo necesario. Tienes que tener suficiente energía y suficiente poder para poder ir más allá del pensamiento colectivo y para poder crear una realidad nueva, ¿no? Entonces el chamanismo une mucho la parte espiritual con la parte del poder personal. Está unido, no está separado. Cuando en vez de ver el aura se ven como destellos blancos, ¿eso tiene algo que ver con el aura? ¿No? Muchas veces cuando hay un ser que está en una dimensión próxima a esta y se acerca mucho a esta, puede provocar como una especie de un flash que se ve, que es como un flash de la cámara del móvil cuando lo enciendes y lo apagas. Si es esto lo que ves, si lo ves en casa o lo ves en espacios, suele hacer referencia a eso. Suele hacer referencia a, efectivamente, ¿no?, un cuerpo energético sutil que está generando en ese momento fricción. ¿Vale? Si lo ves en una persona, sí puede ser que estés viendo algún nivel. Porque mira, los niveles del aura son muy curiosos. Los cuerpos están interconectados todos entre sí y entramados todos unidos entre sí con el cuerpo físico. Pero lo estudiamos por capas para entenderlo, ¿no? Y para poder luego, cuando hacemos el trabajo de visión, poder identificar qué estamos viendo o poder constatar qué es lo que estamos viendo, ¿no? Y poder afinar más esa capacidad. Entonces, aquí lo clave y importante es que hay un cuerpo que siempre tiene una matriz que tiene como unos hilos, como un entramado de canales, por así decirlo, unas líneas, por así decirlo, ¿no? Y que es como muy lineal, por así decirlo, como hilos de luz, o de energía de diferentes densidades. Y luego hay otro cuerpo que ya es más abstracto. Esa es la palabra. Uno es más figurado, más lineal, más tal, y otro es más abstracto. Y es así como se va capa a capa, capa a capa, capa a capa, y los niveles sutiles son ya más difíciles de sostener en el ver, pero también se pueden percibir. Y algo que se puede ver bien, que es la columna de luz que nos atraviesa, y también el cordón de plata, hilo de fuego, diferentes nombres que se le dan. Eso es algo que se puede percibir bastante bien en las primeras fases del aprendizaje, ¿no?, del ver. Creo que he respondido bien Sí, a la pregunta. Si no, que nos escriban. Cristina nos vuelve a preguntar, ¿funciona el poder ver el aura a través de la pantalla? Así por Zoom, me hemos dicho que es más directamente lo mejor, ¿no? Vale. Aquí vuelvo un poco a la pregunta que había hecho la otra compañera.
hay que diferenciar dos cosas aquí, ¿vale? Una cosa es el ver y otra cosa es la visión remota o la clarividencia. Cuando hablamos del ver, en este nivel, tiene que ser físicamente, no puedes ver a través del vídeo o de una cámara, porque ahí no está el cuerpo vivo. Lo sutil para el chamanismo, todas las energías sutiles están vivas. El amor es una energía viva y el miedo es una energía viva, para que lo entendáis bien. Y luego tu cuerpo biológico está animado por un cuerpo energético. Entonces tú tienes que ver el cuerpo energético y el cuerpo biológico unidos para poder ver el aura, ¿vale? Otra cosa diferente es que una persona te esté al otro lado del mundo, te hace una sesión a distancia y te da datos o te dice algo. Eso es otra cosa que es visión remota, no es el entrenamiento del ver. Es otro entrenamiento diferente. Porque ahí sí se utiliza la clarividencia y el rayo sinus, que ella lo conoce también. Entonces, Cristina Bonilla era, ¿no? Sí. Ella también conoce rayos sinus. Entonces, ese es otro entrenamiento diferente de otro orden. Yo aquí lo que hablo es del entrenamiento del ver para constatarlo y evidenciarlo. Si yo veo con los ojos cerrados algo, o si yo veo a través de una pantalla o tal, entonces no es lo que estoy hablando yo en este seminario, ¿eh? Otro día podemos hablar de eso, de la clarividencia, la visión remota, el tercer ojo y todas esas cosas que son muy interesantes, pero son más complejas incluso. Entonces, a mí me interesa mucho que las personas desarrollen el ver porque van a evidenciar y van a constatar. Ahí ya no van a necesitar que nadie les diga esto, lo otro, sino que ellas mismas lo van a poder ver. Y sirve para muchas cosas porque el acto de ver también implica que la atención, la energía, se dirige a ese punto. Y muchas veces también hay sanación con el acto del ver y correcciones energéticas que de alguna manera, al haber una conciencia que está percibiendo ese nivel, esa alteración, automáticamente hay una energía que está enfocada allí y muchas veces hay sanación con el acto del ver. Por eso digo que el ver el aura es un entrenamiento que creo que debe ser obligado para todos los profesionales que trabajamos así con la salud alternativa, complementaria, porque aparte de darte datos, también implica el desarrollo de todas las demás habilidades de sanación y de sentidos sutiles que se van a desplegar. Porque vas a hacer realidad, vas a poder ver, vas a poder plasmar, vas a poder evidenciar una realidad que parece que es mística y que parece que es desconocida. Diferente es ver un ser espiritual, ver un guía o ver un ángel. Para eso sí se utiliza el tercer ojo. ¿Vale? Es diferente. Porque es un ser que está en otro orden, en otra dimensión. Yo lo que hablo es de ver las capas del aura y de ver los niveles de energía que hay aquí. Nos preguntan si hay que pedir permiso para ver el aura. Buena pregunta. Bueno, esto es un tema delicado, porque eso tiene dos caras. Por un lado, es cierto que puedes percibir o que puedes ver algo que en realidad no sueles ver. Entonces es como mirar a través de una rendija de una puerta y estar bien cotilleando algo ahí. A mí sí me gusta preguntar, pero sí es cierto que también hay veces que preguntes o no preguntes, lo estás viendo. Entonces, no, aunque le preguntes ya lo estás viendo, ¿no? Entonces muchas veces pasa eso, que estás con una persona, estás escuchando, estás sintiéndola y estás percibiendo o leyendo su energía. Claro, otra cosa es que le pases la información si te la pide, ¿no? Y si no te la pide, pues el respeto de, bueno, te estoy viendo, pero es algo personal, me lo callo y ya está, ¿no? Y también me pasa al revés. Personas que me dicen, dime algo de no sé qué. Y yo, pues no estoy viendo nada. No te veo nada. Qué decepción, ¿no? Conmigo. Y no estás viendo nada, qué pena contigo. Y oye, pues lo siento, pero ahora mismo estoy muy enfocado en lo tonal y estoy aquí comiéndome el cachopo con patatas y no estoy viendo nada. La manzana roja, ¿no? Alguna vez me ha pasado alguna comida, especialmente en las comidas y en las cenas después de los cursos y esas cosas. Sí. Lo que pasa es que hay que diferenciar, o por lo menos yo personalmente diferencio entre las preguntas que son por curiosidad o las preguntas que verdaderamente son porque yo necesito, si me puedes dar una información para mi trabajo o desarrollo personal, ¿no? Yo la curiosidad las mando al circo. Y las que verdaderamente te preguntan porque necesitan o les viene bien esa información para su trabajo personal, su crecimiento personal, etcétera, ahí lo que necesiten, ¿no? Pero
efectivamente hay veces que caemos un poco en, ay, cómo ve, a ver qué me ve, o qué me dice, ¿no? O por qué me pasa esto, por qué me pasa lo otro. Y tenemos un poco ahí que tener un poco de respeto y cuidado, ¿no? Por ambas Efectivamente, partes. hay que diferenciar eso, ¿no? Bueno, ayer hemos tenido con otra de mis grandes maestras, ¿no? La medio Sabina Sanguitar, Sí, porque sí, ella aprendí a canalizar. Tuve el privilegio de conocerla presencialmente en un evento que hicieron en Madrid en un par de ocasiones y aprender a canalizar también con ella. Y, y algo muy curioso que me parece, ¿no? Que Sabina Sanguitar muchas veces cuando le hacen preguntas, ¿no? Pues muchas veces no siempre las contesta, ¿no? Y ayer lo hemos visto en alguna pregunta que le hicieron que directamente pues no. Entonces, eso también es interesante, eso, ¿no? El hecho de una pregunta puede cambiar totalmente el desarrollo de una clase o el desarrollo de una ponencia o el desarrollo de una formación. Una buena pregunta puede cambiar totalmente el destino del programa, de un programa que estemos dando o de una clase, sí, ¿no? sí, O de sí. una técnica, o de una terapia. Es increíble el poder que tiene una pregunta. Es increíble. Entonces, sí, en ese sentido, sí. Pero está bien que pregunten lo que quieran. Yo de momento contesto todas las preguntas. Es raro que diga que no. Que no respondo. Si no lo sé, digo que no lo sé y ya Y está. ya está, ¿no? Sí, sí. ¿Había alguna pregunta más, Antonio? Y nos dice Estela Totaro, que va a estar el próximo martes aquí con nosotros desde Argentina. Dice, a mí me pasa que cuando me vienen imágenes, mientras hago reiki a distancia de la persona, dice que ve momentos anteriores de su vida, como niños, por ejemplo, y tal. O sea, ve imágenes de niño de esa persona cuando hace reiki a distancia. ¿Eso Claro. Ahí cómo sí se puede estás, interpretar, Miquel? ahí sí estás utilizando el tercer ojo. Ahí sí estás utilizando tu visión interna. ¿Eh? Diferente es que estés en la camilla a una altura determinada y que empieces a ver el aura de la persona, ¿no? Ahí lo que estás haciendo es precisamente haciendo una lectura de energía, conscientemente, pero estás haciendo una lectura de energía y estás posiblemente encontrando, ¿no? Parte de las causas de lo que está pasando a la persona. Solo con el hecho de que las veas ya estás produciendo sanación, además de lo que estés aplicando con las manos en ese momento. Maravilloso. Muy bien. Ana. ¿No hay ninguna Bueno, más, Antonio? no, bueno, ya se han ido respondiendo Sí. todas. Vale. Michael, yo sí que me gustaría que las personas que les gustaría entrar dentro de ese camino de hombre medicina o mujer medicina, qué importante es el contacto con la naturaleza, ¿no? Diario. Es diario, porque nosotros estamos en constante comunicación con la naturaleza. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, es algo a nivel subconsciente. Y hay veces que vivir entre cemento puede provocar la ilusoria idea, ¿no? De que estamos aislados y que no necesitamos caminar descalzos, por ejemplo, sobre la arena, sobre el césped, sobre el barro, ¿no? Hay veces que se nos olvida esto en el mundo civilizado y en el mundo tan humanizado que hemos creado, tan tecnológico y tan avanzado supuestamente, es muy necesario, porque mira, simplemente el hecho de tomar tierra es caminar descalzo, hablo ahora, ¿eh? Caminar descalzo sobre el césped o la naturaleza, en la arena, no importa en el lugar que sea, pero caminar descalzo tiene un sinfín de beneficios. Tiene hasta efectos antiinflamatorios en el organismo, ¿no? Está ya más que evidenciado. Entonces, este toma de tierra implica también un intercambio y una armonización que es algo ya a nivel físico, a nivel de la biofísica, que es el equilibrio entre los aniones y los iones positivos y los iones negativos, ¿no? Aniones también se llaman. Entonces, muchas veces perdemos esa polaridad o ese equilibrio debido a que estamos mucho con tecnologías, ¿eh? Entonces, ahí estamos cargados de iones positivos, que en este caso no nos benefician en exceso, es al revés en ese término de biofísica. Y cuando caminamos descalzos, estamos cerca de una cascada de agua, o estamos cerca de un bosque, o estamos con plantas, nos cargamos de iones negativos que en este caso nos hacen bien, porque nos restauran la polaridad y nos hacen muchísimo bien. Ya hay hasta aparatos que emiten iones negativos en los spas muchas veces cuando vais, os tumbáis en una camilla y dices, ¿aquí qué están haciendo? Y no veis nada, muchas veces es simplemente que están proyectando estos iones negativos y salen de ahí como nuevos, ¿no? Sí. Esto ya es algo físico, imagínate a un nivel sutil lo que se puede desplegar en la naturaleza, ¿no? Sí, sí. Es necesario. De hecho, la toma de contacto del agua con la tierra crea iones negativos también. Por eso es tan importante
pasear por la orilla del mar o en rocas donde rompa las olas o ponerse al lado de una cascada. Exacto. Ahí hay una carga muy fuerte de esos iones. Entonces es muy importante porque te restaura, ¿no? A nivel bioenergético puede solucionar algunos que otros síntomas, simplemente hacer esto. Sí, así es. Sí, Maravilloso. Antonio. Sí, bueno, hay dos preguntas. Hay una que es, nos preguntan si en Aura se ven bichos. No sé lo que son bichos, pero bueno, me imagino que debe ser algo, algo negativo, ¿no? O algo poco amigable. Lo entendí. Bueno, realmente en las primeras experiencias del ver no vas a ver eso, ¿vale? En las primeras experiencias del ver vas a ver algunas capas del aura y luego sí se puede ver cómo algunas partes están altamente contaminadas. Entonces, esos bichos que menciona esta persona se perciben más en el nivel astral y muchas veces no es que sean bichos que haya por ahí y que curiosamente hicieron un nido ahí, ¿no? No, la mayor parte de las veces realmente son formas de energía que se han formado debido a las emociones recurrentes y a las formas de pensamiento, los pensamientos de esa persona. La mayor parte de las veces. A veces también es por una proyección de otra persona que conscientemente está proyectando un pensamiento muy insistente y que si la persona no tiene las capas energéticas fuertes se puede percibir así, como dice esta persona, como un bicho en el nivel astral. Normalmente es el nivel astral en el que más se ven esas formas y todas estas cosas, pero las primeras experiencias del ver nunca vas a tener esa experiencia. Vas a ver un cuerpo luminiscente, porque el aura emite luz propia, no es que veas por la luz que hay en el ambiente, sino que emite luz ese cuerpo energético. Entonces es bastante agradable de ver. Al hilo de lo que Pues estabas diciendo, al hilo de lo que estabas diciendo en el tema de la naturaleza, nos pregunta Noara. Dice, yo pregunto a los árboles que tengo y que me limpien y que me digan el origen de todo aquello que no veo, pero sí siento. Muy, muy chulo, ¿eh? Eso es algo muy bonito y es algo que se debería hacer por lo menos una vez al mes, como digo yo, ¿no? Eso es una cosa, abrazarte a un árbol o establecer contacto con un árbol. Fíjate que el árbol representa precisamente algo que todo ser humano debe hacer y ya hace conscientemente, que es establecer un contacto con la tierra y estar, ¿vale?, con la copa hacia el cielo, recibiendo ahí. Entonces, las copas del árbol es tu chakra coronario y las raíces es tu chakra raíz. Entonces, ahí es algo muy importante porque el estar en comunicación con un árbol, aparte de que los árboles pueden ser grandes sostenedores y grandes guardianes de columnas de luz, aparte, que hacen mucho bien también al planeta, es muy interesante este dato que ha compartido la compañera. Siga haciéndolo, porque sabes que te hace bien y posiblemente esté causando un efecto mayor del que crees haciéndolo. Y a Gaia, a la Madre Tierra, siempre le encanta cuando estamos estableciendo contacto con los árboles. De hecho, los árboles vienen siendo como las neuronas de nuestro cerebro para Lady Gaia, para que nos hagamos una idea. Así que si tienes la oportunidad de evitar que haya una excesiva tala de árboles en algún lugar que esté muy enriquecido, pues a por ello, porque es algo importante. Es una red neuronal de Lady Gaia, los árboles. Las raíces de los árboles están, aparte de sus raíces propias, hay también unos hongos, unos micelios y unos microorganismos que son del reino fungi, que tienen un comportamiento también muy importante y que también forman parte de esas conexiones prácticamente neuronales, ¿no? Se sabe que los árboles se comunican por las raíces bajo tierra y que se comunican unos con otros para avisar, por ejemplo, cuando hay fuego. Hay un bosque de secuoyas enorme, no me acuerdo de la localidad en la que estaban, pero tengo el artículo guardado de un estudio que se hizo, que se evidenciaba que este bosque de secuoyas, cuando ardía el fuego en una parte del bosque y empezaba el fuego a arder allí, automáticamente secuoyas que estaban a kilómetros de distancia, prácticamente automáticamente, era más, o sea, un minuto, una cosa muy rápida. Las secuoyas a no sé cuántos kilómetros, en un bosque muy grande, empezaban a secretar unas resinas y unas sustancias que el árbol secretaba para protegerse internamente del efecto del fuego. Entonces era una evidencia de que si antes, el día anterior o unas horas antes, no estaban secretando estas resinas, ¿cómo es posible que ardamos aquí un fuego, que esta secuoya esté expuesta al fuego, que ella secrete esta resina es natural
pero que otras que están a tantos kilómetros empiezan a secretar esa resina, no tenía explicación lógica, salvo que pues hay unas conexiones electromagnéticas en las raíces de los árboles que van comunicándose, que no tiene por qué ser orgánicamente, sino electromagnéticamente, que va en una red neural, parecido a las neuronas, que van conectándose. De hecho, si os fijáis, si veis una imagen de estas así, tipo radiografía, ¿no? En blanco y negro así, y de esa manera, se ve como prácticamente son como neuronas, ¿no? Muy interesante. Qué bueno. Muy interesante. Muy bien. Pues Antonio, no sé si hay algo más. Porque... Bueno, hay una pregunta, pero es que es muy ambigua, ¿no? Porque nos dice Gema, vamos a concretar. es que es muy ambigua. Entonces, dice, No pasa nada, la leemos y le damos forma. Venga, va. Dice, ¿para qué tengo escalofríos? Pero tampoco nos dice nada más que eso. Es decir, ¿para qué tengo escalofríos? No nos habla de situación, no nos dice nada, ¿no? Pero bueno, si puedes responder, maravilloso. Bueno, sé bienvenida. Mientras finalizamos, no sé qué hora es tampoco, porque yo estoy aquí encantado. Sí, son las 10:05, terminamos ya y te dejamos descansar, Michael. Sé bienvenida, Gema, a ese espacio. Bienvenida, Gema, sí. Sí, pues... Bueno, pues el próximo programa vamos a seguir con este tema, ¿vale? Pero vamos a hablar ya de algo un poco más profundo, vamos a hablar de las diferentes sendas que hay en el conocimiento, cómo vamos a integrarlo y estar atentos porque ya os vais a poder escribir para empezar con todo lo que algunos de vosotros me habéis escrito. Ay, ¿cuándo empezamos? ¿Cuándo vas a hacerlo? ¿Cuándo vas a desarrollarlo? Bueno, pues ya es el momento, ¿vale? Os dije que en este mes salía y sale ya esta semana. O sea, de aquí el miércoles que viene ya estará publicado la página y os avisaremos. Y estas primeras fases iniciales de aprender del ver y demás son necesarias prácticamente. Yo creo que debería ser una asignatura obligatoria de cualquier terapeuta, cualquier sanador y cualquier persona que esté en la búsqueda de eso, porque es que pasa a evidenciarlo, ¿no? Entonces es muy transformador y muy potente. Hay que practicar lo que se enseña, claro. No es que yo os vaya a hacer algo mágico y de repente vosotros vais a ver lo sutil, no, ni ver el aura. Es un trabajo que vais a evidenciar vosotros mismos con la práctica y con mi guía y la guía de mis compañeros, especialmente al principio, porque yo ahora estoy de baja y no puedo dar clases, pero cuando vuelva a estar otra vez de alta, pues ya seguiré yo con la enseñanza. Muy bien. Así que a disfrutar mucho de todo el proceso. Pues a cuidarse. Antonio, mañana... Pues mañana tenemos un espacio de esos que molan mucho, ¿no? Porque van a estar 3 medium, estará Antonio Gómez, Carmen Soriano, y la tercera persona es, ya me has pillado, Lorenzo Brotón. Lorenzo Brotón mañana vuelve de nuevo a hablar con nosotros y van a hablar sobre mediunidad, ¿no? ¿Cómo afecta a la mediunidad según los medios? Es un tema interesante. Bueno, vamos a hablar del tema presente, que es lo que está ocurriendo, y vamos a aprovechar tener 3 medium para que a ver si nos pueden dar información en cómo procesar, gestionar las circunstancias que ahora mismo vivimos entre todos. Bien, y el sábado, pues recordemos que Lorenzo Brotons pues hace el tercer módulo de su taller. O sea, con lo cual, bueno, todavía queda una plaza. Pues, por ahí. Muchas gracias, querido Antonio. Querido Michael, a descansar. Ana Nasa, muchas gracias a todos Nasa. y gracias también por los mensajes que estoy leyendo por aquí. Ana Nasa. Gracias a Dios. Gracias por todo. Hasta ahora.